Milagros González e Isabela Rivadero. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el momento que nos estén viendo. En este video vamos a hablar sobre dos ciencias fundamentales para comprender nuestro presente, o sea, la geografía y la historia. Primero, hay que saber que ambas están estrechamente relacionadas, ya que mientras la geografía se encarga de estudiar la Tierra y también cómo los seres humanos interactúan con ella, la historia, por un lado, se ocupa de analizar los hechos del pasado que nos permiten entender cómo llegamos a ser lo que somos hoy. A lo largo de este video vamos a conocer sus definiciones, características, ramas principales, pero ahora ¿con cuál de los dos temas podemos empezar? Ya sé, podemos comenzar con la geografía. Esta es la ciencia que estudia la Tierra y su relación con los seres humanos. Nos ayuda a entender cómo nos organizamos, cómo utilizamos los espacios y cómo modificamos el entorno. La palabra geografía proviene del griego geo, significa tierra, y grafía significa descripción. Por lo tanto, su significado original es descripción de la Tierra. Isa, también la geografía se apoya de otras ciencias llamadas ciencias auxiliares, que son la geología, la cartografía y la sociología. La geología estudia la estructura y evolución de la Tierra. La cartografía se encarga de representar la Tierra a través de mapas y la sociología analiza las sociedades humanas y sus dinámicas. Además, la geografía se divide en dos grandes ramas, geografía física y geografía humana. La geografía física estudia los elementos naturales como el relieve, los ríos, el clima, los océanos, etc. Geografía humana analiza cómo las sociedades se organizan en el espacio, incluyendo la población, la economía, la cultura, entre otros aspectos. Todos estos elementos se integran en lo que llamamos espacio geográfico. Es el lugar donde vivimos, realizamos nuestras actividades cotidianas y modificamos para mejorar nuestra calidad de vida. Incluye elementos naturales, ríos, montañas, mares, bosques. Elementos creados por el ser humano, calles, casas, puentes, ciudades y espacios urbanos y rurales. La historia es una ciencia social que estudia los acontecimientos del pasado para comprender mejor el presente. A través de ella podemos analizar los cambios que ha vivido la humanidad y cómo estos influyen en nuestra forma de vida. Claro, Isa, pero hay que saber que la historia se divide en 5 etapas o en 5 periodos. La primera etapa fue la prehistoria, que comenzó hace 5 millones de años antes de Cristo y fue con la aparición de los primeros homínidos. Como podemos observar en estas imágenes, podemos ver que ha habido una clasificación y una evolución en estos homínidos. El primero, como podemos observar, es el Australopithecus. El segundo fue el Homo habilis. El tercero fue el Homo erectus. El cuarto fue el Homo neandertal. Y el quinto fue el Homo sapiens, que sería el humano moderno o el humano de hoy en día. Dejando ya a un lado los homínidos, vamos a concentrarnos en el periodo de la prehistoria. Hay que saber que en esta se dividía en 3 etapas, en el Paleolítico, en el Mesolítico y en el Neolítico. En la primera etapa del Paleolítico fue hace 3 millones antes de Cristo. Aquí los homínidos eran nómadas, o sea que andaban de un lugar para otro. También estos cazaban animales y también había peleas entre ellos, o sea entre los de su tribu, o también con otros de otras tribus. Pero no fue hasta el descubrimiento del fuego que saltamos hacia una nueva etapa, que era el Mesolítico. Esta época, más que nada, fue una época de transición que comenzó hace 50.000 años antes de Cristo. De ahí saltamos hacia la época del Neolítico. En esta época comenzó hace 9.000 años antes de Cristo. Aquí los homínidos empezaron a ser sedentarios, o sea, ya no eran nómadas y no andaban de un lugar para otro, sino se quedaban en un lugar fijo. Gracias a eso empezaron a desarrollar la agricultura y la ganadería poco a poco. Pero luego de un tiempo llegó la edad de los metales, que comenzó hace 7.000 años antes de Cristo. Aquí apareció la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Aquí, en estas épocas, más que nada fue el desarrollo de la fabricación de armas con tales materiales, ya sea con el cobre, con el metal o con el hierro. Ya luego de unos años, llegó el 3.000 años antes de Cristo. Aquí fue el descubrimiento de la escritura. Entonces dio como finalizado el periodo de la prehistoria, dando así comienzo a la edad antigua. Esta edad fue una época histórica ya que coincide con el surgimiento y el desarrollo de las primeras civilizaciones. Algunas de ellas eran de Egipto, Grecia, Roma, entre otras. Pero también se las conoce como civilizaciones antiguas. Pero no fue hasta la caída del Imperio Romano que se dio por varios factores internos y externos, que fue cuando finalizó la edad antigua, dando así comienzo a la Edad Media.
La Edad Media se extiende aproximadamente desde la caída del Imperio Romano del Occidente en el siglo V o en el 476 después de Cristo, hasta el Renacimiento, que se ubica entre los siglos XV y XVI, dependiendo de la región. Es una etapa clave en la historia de Europa, caracterizada por grandes transformaciones sociales, políticas, culturales y económicas. Se divide en 3 fases, que son Alta Edad Media, Plena Edad Media y Baja Edad Media. Pero el fin de esta época llegó con la caída de Constantinopla en 1453, marcando el inicio de la Edad Moderna. La Edad Moderna fue una época de grandes cambios, donde surgieron las monarquías absolutas, se descubrió América, nació el pensamiento humanista con el Renacimiento y también hubo avances científicos. También se dividió la Iglesia con la Reforma Protestante hacia el final. También la Ilustración impuso ideas de libertad y razón que llevaron a importantes revoluciones. No fue hasta la Revolución Francesa en 1789 que dio como finalizado esta Edad Moderna. La Edad Contemporánea comienza en 1789 con la Revolución Francesa y llega hasta la actualidad, o sea, hasta hoy en día. La Edad Contemporánea es una etapa marcada por grandes transformaciones, ya sea políticas, sociales, tecnológicas y económicas. También en esta edad aparecieron las democracias modernas, los derechos humanos y el capitalismo industrial. También se desarrollaron 2 guerras mundiales, las revoluciones sociales como la rusa, y también se expande la tecnología con la revolución industrial, la informática y la globalización. Aquí se recuerda que historia con minúscula puede referirse a un relato, a un cuento, mientras que historia con mayúscula es la ciencia que estudiamos. Los historiadores utilizan el método histórico para organizar los hechos. Este proceso incluye los siguientes pasos: selección de problema o tema a investigar, formulación de hipótesis, revisión del estado de la cuestión, búsqueda de fuentes primarias y secundarias, análisis y crítica de la información y elaboración de conclusiones y divulgación de resultados. Y crítica de la información y elaboración de conclusiones y divulgación de resultados. Las fuentes es un elemento creado por un grupo de humanos que le proporciona información acerca de lo que estudian a los historiadores. Se clasifica en secundarias, elaboradas por investigadores que no vivieron en esa época estudiada. Por ejemplo, libros, sitios web, referencias, dibujos, etc. Primarias, creadas en la época que se estudia. Por ejemplo, cartas, fotos, objetos, etc. Dentro de las fuentes primarias encontramos fuentes orales escritas, y adentro de materiales, que es otro tipo de fuente, están las arqueológicas. Son restos de materiales recuperables mediante excavaciones. Por ejemplo, huesos, cerámicas, etc. Fuentes materiales numismáticas. Son monedas y billetes de circulación legal y sellos conmemorativos. Y por último, adentro de la fuente material están las iconográficas / audio. Y adentro de materiales, que es otro tipo de fuente, están las arqueológicas. Son restos de materiales recuperables mediante excavaciones. Por ejemplo, huesos, cerámicas, etc. Fuentes materiales numismáticas. Son monedas y billetes de circulación legal y sellos conmemorativos. Y por último, adentro de la fuente material están las iconográficas / audiovisuales. Son obras artísticas o documentales en diversos formatos audiovisuales. Por ejemplo, dibujos, películas, videos, entrevistas, etc. Gracias a la historia podemos reconstruir hechos, analizar procesos sociales y comprender cómo la humanidad ha evolucionado a lo largo del tiempo. En conclusión, la geografía y la historia son 2 ciencias que, aunque estudian distintos aspectos de la realidad, se complementan para ofrecernos una visión más completa del mundo. Por ejemplo, la geografía nos enseña a conocer y a valorar el espacio en que habitamos. En cambio, la historia nos conecta con nuestro pasado para construir un mejor futuro.